Bajo los focos cegadores y entre aplausos ensayados, los talk shows despliegan su circo de exageraciones, donde emociones prefabricadas y dramas inflados se disputan la atención del público. Con presentadores que fingen empatía, estos programas convierten lo cotidiano en un espectáculo ridículo, un torbellino de confesiones que buscan que empatices, pero que al final se termina convirtiendo en un circo en ocasiones hasta vomitivo. Tu esposa, a la que amabas, 21 años, Javier. Siempre y cuando comprendas que esto es un show, que no pasa de un guión, esto no debería presentar mayor peligro. Pero ¿qué pasa si te sales del mismo? Si no siguen las instrucciones, como lo pide Rocío Sánchez Azuara, pues al parecer, en Cosas de la Vida, esto sí es un tema serio. Durante una emisión reciente, un panelista quedó visiblemente confundido y, al parecer, se olvidó del guión, lo que llevó a muchos espectadores a cuestionar si las historias presentadas en el programa son reales. No puedes dormir, comparte tu insomnio con las perturbadoras denuncias al talk show Cosas de la Vida. Que un talk show se convierta en una nota roja no es muy común, pero sí ha pasado. En Estados Unidos, Nancy Campbell Panitz fue una madre soltera estadounidense que se convirtió en figura trágica, vinculada a uno de los episodios más oscuros de la televisión estadounidense. En mayo del 2000, aceptó participar en un episodio de Jerry Springer Show. Nancy pensaba que iba a reunirse con su ex esposo, Ralph Panitz, con la esperanza de resolver sus diferencias. Sin embargo, el programa la sorprendió al presentarle también al amante de Ralph, Eleanor, en un formato diseñado para crear tensión y drama. Nancy, incómoda con la confrontación, abandonó el escenario antes de que el episodio concluyera. El juego y dice: está bien, adiós, levantándose y yéndose mientras el público ríe y le aplaude a Ralph. En el futuro se arrepentirán de la ovación que le hicieron a este tipo. Los productores amenazaron a Nancy con no proporcionarle su boleto de regreso a Florida después de que abandonara el escenario durante la grabación del programa. Aún así, no aceptó. Esa práctica era común. Los productores manipulaban a los participantes para evitar que abandonaran el set. She does, but none of that works, and Nancy just leaves. Good for her. El episodio se transmitió al público en julio del 2000. Ralph y Eleanor asistieron a un bar y vieron la emisión. Según los informes, esto terminó intensificando la ira de Ralph. Había un clip donde Nancy decía que Ralph se aprovechaba de las mujeres solitarias para sacarles dinero. Esto lo hizo entrar en cólera y salió del bar para un lugar en específico. Esa misma noche decidieron ir a la casa de Nancy, a pesar de que ella había obtenido previamente una orden de restricción para mantenerlo alejado. Al llegar, Ralph la atacó brutalmente, golpeándola y agarrándola del cuello fuertemente hasta acabar con ella. A Nancy le quitó la vida el mismo día en que su episodio se emitió, convirtiendo la tragedia en un caso que relacionaba directamente al sensacionalismo televisivo, con un desenlace mortal, con todo y que tanto Jerry como los productores siempre negaron culpa alguna. It has nothing to do with the show. We're not responsible for that. La policía arrestó a Ralph Panitz, quien fue acusado de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales dijeron que él desfiguró tanto la cara de su ex esposa que un agente de la oficina del sheriff que la había conocido recientemente no logró identificarla. En la escena del crimen habían huellas de sus zapatos deportivos, habían restos de ADN bajo las uñas de Nancy, indicando que ella peleó hasta el último minuto por su vida. Eleanor fue mencionada como testigo en las investigaciones policiales, pero no fue acusada del asesinato ni como cómplice. El hijo de Nancy acusó a los productores del programa de manipular a su madre para generar rating, argumentando que esto contribuyó al trágico final. En 2002 se presentó una demanda contra Jerry Springer, los productores y la cadena, aunque finalmente fue retirada 3 años después. Pero Netflix lanzó un documental llamado Jerry Springer Peleas Cámara Acción. En él se explora cómo inicialmente el espacio, hecho como un talk show serio, se transformó en un espectáculo sensacionalista lleno de peleas. Para esta oportunidad para ofrecer disculpas por todo lo que hice en televisión, arruiné
con nuestra cultura. En la miniserie entrevistaron al hijo de Campbell. Habló de lo inusual que fue que su madre aceptara ir con Jerry Springer, sobre todo porque era tímida ante las cámaras. El programa le mintió descaradamente y le tendió una emboscada, pues los productores le habían invitado con la promesa de que habían pagado el viaje de su ex esposo porque quería regresar con ella, y por eso se marchó del programa. The Jerry Springer Show was entertainment, but for Nancy Campbell Panitz, it was much more than that. It was the beginning of her end. ¿Hasta dónde puede llegar el hambre de rating? Claramente en los talk shows no hay límite, y en México no es la excepción, pues el programa Cosas de la Vida, que comenzó a transmitirse en 1999 por TV Azteca y conducido por Rocío Sánchez Azuara, resultó tener todo un historial de artimañas y manejos muy oscuros, con tal de tener rating. ¿Has hablado con tu papá, Pilar? No, yo le decía que arreglara las cosas con ella porque yo sé que es una gran mujer. El programa de Rocío Sánchez fue en su momento comparado muchas veces con el de Laura Bozzo. En ambos formatos giraban en torno al talk show donde personas del público exponían sus problemas, tenían una carga dramática y confrontaciones en vivo, gritos, insultos y pleitos que subían a tono frente a las cámaras. Tanto Rocío como Laura se presentaban como defensoras, ofreciendo soluciones, consejos, mientras construían una imagen de juezas. De la película te puedes dar más o menos cuenta, ¿no? ¡Eres una cualquiera! Aunque Rocío y Laura Bozzo siempre sostuvieron que sus casos eran 100% reales, sus actores solían confundirse en plena transmisión. Es que después fue cambiando, Rocío. Discúlpame, Laura. ¿Cree que está en el programa de Rocío? No, yo... Haciendo sus shows, se larga de acá. No, yo me estaba... No, señorita Laura. Pero ella debe de... Laura no, yo soy Rocío. En varios episodios de Rocío Sánchez Azuara se han detectado momentos donde a los participantes se les escapa su nombre real o incluso el staff los llama por error por otro nombre distinto al personaje que supuestamente estaban representando. Durante una emisión reciente, un panelista quedó visiblemente confundido y, al parecer, se olvidó del guión, lo que llevó a muchos espectadores a cuestionar si las historias presentadas en el programa son reales. Pero lo que comenzó como un proyecto social pronto se transformó en una de las producciones más grotescas de TV Azteca. Desde sus primeros años, los críticos lo señalaron de ser un programa amarillista, diseñado no tanto para ayudar, sino para explotar el dolor humano, mostrando infidelidades, agresiones y hasta amenazas de muerte como si fueran entretenimiento. Definitivamente, ya cuando la Virgen de Guadalupe aparece como extra en un talk show, es para que uno se preocupe. Ya para cuando las broncas familiares se resuelven de esta manera, pues es definitivamente preocupante. Pero detrás de bambalinas, la situación era peor, pues comenzaron a surgir testimonios de participantes que afirmaban haber recibido dinero para presentarse en pantalla y seguir con un guión, con pagos desde 500 hasta 1,200 pesos por fingir una historia trágica o escandalosa. Métanse a internet y vean, porque van a darse cuenta que incluso muchos de los panelistas de un talk show se van a otro. Es una cosa verdaderamente puerca. Y dentro de todos esos casos está documentado el de Alfredo Esparza, quien fue entrevistado por la revista Proceso y que relata cómo encontró la oferta de trabajo como extra en televisión en un periódico, y al llegar le ofrecieron 1,200 por fingir ser un cornudo. Alfredo se quedó con el papel, pero en la emoción del momento decidió salirse del guión, y eso fue suficiente para frenarle su pago, con todo y que estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, que fue que terminaron las grabaciones. Rocío habló cara a cara con él. Le reiteró que rompió el contrato que antes del show firmaron, en el que se comprometía a respetar el guión, y después le notificó que no recibiría su paga. En mayo del 2001, Lidia Solano Berumen presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México contra el programa, Rocío Sánchez Azuara y el productor Roberto Romagnoli, y una participante identificada como Hilda. La denuncia fue por difamación, pues en una emisión que trataban el tema de las sectas, dijeron que la hija de Solano, quien profesaba la religión mormona, pertenecía a una secta satánica. Se mostraron escenas grabadas sobre ceremonias satánicas y brujería, lo cual la denunciante consideró que contribuía a difamar su creencia religiosa. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga otra denuncia en contra del programa de televisión azteca Cosas de la Vida, conducido por Rocío Sánchez Azuara, por el delito de difamación. La querella correspondiente fue presentada por Lidia Solano Berumen,
por diversos señalamientos que se hicieron sobre la religión que ella profesa. Y tal vez el caso documentado de manera oficial más perturbador es el de Juan Campos Ramírez, quien accedió a participar en Cosas de la Vida por un pago de 200 pesos, donde tenía que simular que prostituía a su esposa, traficaba con niños y vendía droga. Juan estaba indeciso, si bien eran ciertas sus dudas sobre si pudiese o no estar frente a una cámara de televisión, también lo era la tentación de los 200 pesos que se le ofrecieron por aquel breve momento. Sin embargo, fue reconocido y como consecuencia fue desalojado del templo evangélico en el que vivía con su familia, y cuando acudió a TV Azteca para pedir su apoyo, lo único que obtuvo fueron amenazas. Ya en las instalaciones de la televisora le dijeron simplemente que se retirara del lugar, pues en caso contrario lo iban a golpear. Ante esto, a Juan solo le quedó mandar un comunicado a diferentes medios pidiendo ayuda y contando su historia. 3 días después, empezó a recibir llamadas de un hombre llamado Eduardo Israel, quien dijo ser asistente de Rocío Sánchez Azuara, advirtiéndole que ya no hiciera ruido con el tema. Primero intentó chantajearlo, después simplemente amenazarlo de muerte, y su amenaza está registrada en aquella denuncia presentada en Coyoacán. Haz lo que quieras, nosotros somos muy poderosos. Nada más cuídate las espaldas porque te vamos a matar. Nosotros nos pasamos a las autoridades por el arco del triunfo. Cosas de la Vida, con sus historias exageradas y ridículas, no solo juegan con el dolor, los problemas familiares y sociales, sino que normaliza la violencia como un espectáculo morboso, convirtiendo a tragedias personales en un circo, y todo por el rating. Pero de un tiempo para acá cambió mucho. Se era ya muy celoso, muy posesivo. Si yo le llegué al precio, no me toques.